Buenos días, muchas gracias por acudir a esta cita hoy, a esta jornada informativa sobre esta línea de proyectos, esta línea de financiación que hemos sacado desde la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Antes de empezar con lo que es la charla, pues voy a pasarle la palabra a nuestro anfitrión, la Universidad de Extremadura, encarnada hoy en la figura del director del Centro Universitario de Mérida, para que nos dé la bienvenida y bueno, luego ya a continuación comenzamos con toda la presentación que os vamos a mostrar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muy brevemente, simplemente darles la bienvenida a todos, decirles que desde el Centro Universitario de Mérida pues estamos muy contentos de que se haga esta presentación aquí, porque estamos muy concienciados de la importancia de la I+D y la transferencia para Extremadura y para el futuro de Extremadura. De hecho, nosotros mismos en el centro, pues desde hace tiempo estamos tomando distintas acciones pues, para potenciar esa transferencia. Tenemos creado un servicio de apoyo a la investigación en servicios avanzados 5G, 6G, que no solamente está relacionado con 5G y 6G, sino también con temas de inteligencia artificial, con temas de visión artificial, de realidad virtual, para facilitar eso, pues que esa investigación que se hace en la Universidad de Extremadura pues, pueda transferirse a las empresas. Y por eso pues estamos muy contentos de tenerles aquí y de albergar en el futuro inmediato próximo en la sede del Parque Científico Tecnológico de Extremadura aquí en Mérida. ¿Vale? Pues eso. Siéntanse como en casa. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Pedro, por este recibimiento. Y bueno, pues vamos a empezar ya a contaros un poco qué es lo que queremos mostraros aquí. ¿De acuerdo? Creo que tengo que ir aquí. Bien, se oye, ¿no? Bien, lo que hemos hecho ha sido diseñar un poco la jornada en una parte introductoria que voy a llevar yo a cabo, contaros un poco lo que es la transferencia y contaros también cuál es la experiencia de la Secretaría General desde que venimos sacando estas líneas de financiación, estas ayudas, ¿no? Lo que hemos venido viendo en los últimos 2 años y medio, y luego ya a continuación Juan Ramón Regadera Blanco, el jefe de servicio de ayudas para la parte empresarial, pues os contará un poco más en detalle lo que es la convocatoria. A continuación tenemos unas mesas a las que os podéis dirigir si tenéis dudas un poquito más concretas sobre lo que es el proceso de presentación de solicitudes, también abarcando también lo que es la parte informática. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a contar un poco estas ayudas. Bueno, soy Javier de Francisco Morcillo, secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí tienen los correos para todas las quejas que tengan. Me las dirigen a mí, las dudas se las dirigen al resto del equipo. Pero bueno, tienen aquí mis correos electrónicos por si en algún momento quieren contactar conmigo. Como digo, estoy al frente de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta legislatura pues está dentro de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Anteriormente estaba en la de Economía. Y lo que hacemos desde la Secretaría General principalmente es, bueno, hacemos muchas cosas, pero gestionar los fondos que van dirigidos a investigación. Para ello tenemos dos servicios. El servicio de recursos para la investigación científica pública, es decir, todo lo que son ayudas a grupos de investigación, a centros de investigación, a fundaciones. Y, por otro lado, tenemos el servicio de recursos para la investigación científica empresarial. Este es el servicio que está gestionando estas ayudas que vamos a presentar hoy. ¿Cuál es el fin de estas ayudas? Pues creo que lo pongo aquí en esta imagen. El fondo de estas ayudas es intentar promover la transferencia del conocimiento. Transferencia. Muchas veces yo creo que de manera equivocada se habla de transferencia de resultados a la sociedad. Yo eso creo que es más, como os he puesto aquí en esta imagen, transmisión. Y os digo más, creo que aquí en España creo que somos muy buenos transmisores. Es decir, como veis ahí la transmisión y generación de un entorno de conocimiento difundiendo a otros colegas a través de publicaciones. No sé si sabéis que España es el 10º país del mundo en el que más se publica.
Entonces, creo que en eso, en lo que es esa transmisión, creo que somos expertos aquí en España. Y lo que muchas veces queda en el tintero es que todos esos resultados que estamos generando, pues está bien publicar, es decir, no podemos decir que las publicaciones, esto que siempre se dice, esas publicaciones quedan en un cajón, no vale para nada. No, yo creo que esa imagen hay que quitarla. Cualquier publicación es muy positiva y la van a ver en todo el mundo. De hecho, luego hay gente que te cita, ¿no? Entonces yo creo que eso hay también que ponerlo en valor. No hay que decir pues, que las publicaciones quedan en un cajón, ¿no? Entonces, en eso, en formación del alumnado, creo que en el caso de la Universidad de Extremadura también se cumple esa función. Y lo que cada vez hacemos mejor también en la transmisión es transmitir esos resultados a la sociedad. La divulgación, sabéis que cada vez se está poniendo más en valor y creo que los centros cada vez están saliendo más a la sociedad contando los resultados de la investigación y contando un poco para qué valen esos resultados, ¿no? Que no es algo etéreo, sino que todo lo que se genera mediante investigación va a repercutir en algo en la sociedad. Y ahí es donde vamos al concepto de transferencia. Sería intentar que la investigación en la propia empresa o en los centros de investigación repercuta en los productos que pueden generar las empresas. Bien en los productos, bien en algún dispositivo. Es decir, que todo lo que se vea de forma tangible qué es lo que se está haciendo en investigación en un determinado producto que está generando la empresa. Entonces, creo que ese es el fin de estas jornadas. Que las empresas inviertan en investigación y además también entren en contacto con estos centros generadores del conocimiento, ya lo conocéis todos, universidad, CICITES, centro de cirugía de mínima invasión, elementos dinamizadores como Fundecis, Avante, es decir, que entréis en este ecosistema y que tengáis facilidad para ver cuáles son cada uno de los actores que os pueden ayudar para adentraros en el mundo de la investigación. Transferencia. Ese es el fin de estas ayudas, ¿no? Y de hecho, en la Ley de la Ciencia se contempla la transferencia del conocimiento. Y creo que es un poco lo que se fomenta con la jornada de hoy y con la convocatoria, ¿no? Veis ahí un poco lo que dice la Ley de la Ciencia, protección del conocimiento, hay que promover la protección del conocimiento y de los resultados de investigación, establecer mecanismos de transferencia de esos conocimientos a las empresas y sobre todo también poner en contacto lo que he comentado anteriormente, las empresas con los centros generadores del conocimiento. Ahí lo tenéis, por un lado estarían las instituciones, los actores empresariales y esa transferencia del conocimiento quedaría en medio, pues con una serie de herramientas pues, que pueden venir bien para la empresa. Todo esto va a hacer que el tejido empresarial sea mucho más potente y más económicamente más fuerte, y eso va a revertir sin duda en la economía de la comunidad autónoma. El retorno empresarial, bueno, esto lo sabéis vosotros mejor que yo, casi todos sois de empresa, pues creo que con la investigación pues vais a tener nuevos productos y servicios, proyectos, vais a poder optar a proyectos innovadores, captación de talento, esto es muy importante, a ver si somos capaces de que los egresados puedan llegar a las empresas o los investigadores puedan estar en las empresas llevando esa investigación, acercándola al mundo empresarial y pues todo esto también va a repercutir en la mejora de la productividad. Entonces, creo que ese es el fondo al que queremos llegar con estas ayudas. ¿Cómo financiamos estas ayudas? Bueno, pues sabéis que cada comunidad autónoma tiene una estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente, lo que normalmente llamamos la RIS3, ¿vale? Esta RIS3 es... ¿qué es la RIS3? La RIS3 es una declaración de intenciones por parte de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, nos van a llegar fondos europeos, normalmente lo que estamos gestionando son fondos FEDER, desde aquí para investigación,
Y lo que pretendemos decirle a Europa es en qué nos vamos a gastar esos fondos, dónde vamos a invertir esos fondos. Entonces a priori, vamos a decir cuáles son las líneas estratégicas que en este caso tiene Extremadura y dónde vamos a coger esos fondos y los vamos a invertir. ¿Por qué? Porque pensamos que esas líneas estratégicas van a hacer que Extremadura vaya adelante, ¿vale? Y en el mundo de la I+D+I, pues son esas líneas de las que vamos a hablar a continuación. Claro, cada comunidad autónoma tiene que generar su RIS3. No son los mismos objetivos los que puede tener Extremadura, los que tiene el País Vasco, los que tiene Cataluña. Entonces, cada comunidad autónoma establece una serie de líneas prioritarias que deben cubrir para invertir estos fondos que nos vienen de Europa. Entonces, por eso es importante la RIS3. Y además se lo hemos dicho con anterioridad. Antes de que lleguen los fondos, nosotros ya hemos dicho cuáles son esas líneas prioritarias. Es una condición necesaria para que esos fondos lleguen hasta la comunidad. ¿Cómo articulamos cómo aterrizamos esas líneas estratégicas? Pues gracias al Plan Regional de Investigación. En la actualidad estamos dentro del 7º Plan Regional de Investigación, el PRI, lo que conocemos el PRI, y ahí es donde tenemos cada una de las convocatorias, de las herramientas que necesitamos para que todas esas líneas estratégicas que hemos dicho en la RIS3 se materialicen, ¿de acuerdo? Concretamente, las ayudas de las que vamos a hablar hoy, pues están en diferentes programas, pero uno de ellos es el programa 16, en la que se financia la investigación industrial, tanto para pymes como para startups, como para EBTs. Y como veis, vienen financiadas principalmente con fondos FEDER. Estas son las líneas prioritarias que tenemos, ¿de acuerdo? Estas son las líneas con las que muchas veces, pues, no solo las empresas, también los investigadores tenemos que quebrarnos un poco la cabeza para ver cómo cogemos nuestro proyecto y lo encauzamos en alguna de estas líneas, ¿no? Es un poco, muchas veces hay que hacer ese ejercicio para poder entrar en alguna de estas líneas. Son líneas muy generales, veis ahí, está la agroalimentación, la transición ecológica, salud y bienestar, industrias culturales y de turismo, transformación digital. Y dentro de cada una, pues hay una especie de áreas, sublíneas, en las que debéis cuadrar vuestro proyecto. Sabéis que debéis alinearos con alguna de estas líneas para poder participar en estas convocatorias, ¿de acuerdo? Ya digo, son bastante genéricas y de alguna manera, depende también de la transversalidad del proyecto que vayáis a hacer, pues podéis enfocarlo hacia una u otra línea. Estos son los proyectos que vamos a presentar hoy, pero antes también quiero hacer... Siempre estamos hablando de lo que es la convocatoria, pero también quiero contar un poco qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y cómo han ido funcionando cada una de las convocatorias que hemos hecho hasta la actualidad. Una de las primeras que hicimos fue resolver esta convocatoria que era de la modalidad 2 y la modalidad 3, la de empresas de base tecnológica y startups. Fijaros, se nos presentaron, obtuvimos 41 solicitudes, optaron 41 pymes diferentes, 21 eran de base tecnológica y 20 eran de startups. Habíamos invertido primeramente 2 millones de euros en esta convocatoria, pero viendo el éxito que tuvimos pudimos incrementarlo un 20% más hasta los 2.400.000 euros. De las 41 empresas que entraron en esta convocatoria, pudimos financiar 25. Como veis ahí en la imagen, 21, fueron 8 y 17. 8 de la modalidad 2, de empresas de base tecnológica, y 17 startups. Nos sorprendió que, por primera vez, el número de lo que era la financiación para empresas de base tecnológica era mayor que el que se invertía en las startups. Y veis ahí un poco lo que son los datos, ¿no? La subvención media de startups eran 61.000 euros, la ejecución 15 meses. En el caso de eso eran las EBTs, las startups, al revés. 163.000 euros. Y 21,7 meses de duración. Si veis, los proyectos principalmente se
situaban en TRLs más bajos, entre 2 y 4, ¿vale? La otra convocatoria que también resolvimos en diciembre del 24 era la modalidad 4, era como la modalidad 1, pero si recordáis con el célebre sorteo de asignación de los fondos al final, ¿no? Entonces aquí, fijaros, entraron 90 pymes en esta convocatoria. En un principio estaba dotada con 3.500.000 euros y también fueron 25 pymes las que fueron beneficiarias de estos proyectos, con una media de 133.500 euros, 23 meses. Y fijaros aquí que los TRLs, 13 proyectos eran de TRLs más bajos y de TRLs intermedios hasta llegamos a 12. Lo último que hemos resuelto ha sido la convocatoria de público-privada. Creemos mucho en esta convocatoria. Desde un principio estamos acercando y pretendemos que en ese consorcio que se tiene que crear, pues que haya ya una parte pública y una parte privada, al menos. Entonces creemos que ese acercamiento desde el principio es una especie de compromiso, que no es una subcontratación de la parte pública, sino que ya desde el principio establecemos ese compromiso y creemos que esta ayuda es esencial, ¿no? para fomentar esa transferencia del conocimiento de la que os he hablado anteriormente. El crédito aprobado fue de 5 millones, pero igual que he comentado anteriormente, pudimos ampliar en 1 millón más, en un 20% más, esa ayuda. Hemos recibido 57 proyectos y vamos a financiar 22. La subvención media, 272.000 euros. Fijaros que son proyectos importantes. Una subvención total de 5.992.195 y una inversión subvencionable de 7.200.000 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pues estamos ahora hemos resuelto ya y, bueno, pues estamos ahí. Algunos seguro que está sufriendo en algunos casos todo lo que es la aceptación de los proyectos, ¿no? Pero creemos que esta herramienta es esencial para fomentar esa transferencia. Quiero comentaros también, esto ya muy por encima porque está fuera de lo que es la sesión de hoy, pues que también tenemos esa red de incubadoras de Extremadura. Hace poco, fue en septiembre del 24, pues inauguramos la incubadora de realidades inmersivas de Almendralejo, Iria. En un principio, pues era una apuesta arriesgada, ¿no? Poner esto en Almendralejo, pero realmente nos hemos dado cuenta de que ha sido un éxito. Han sido una serie de empresas las que han entrado a interaccionar directamente con lo que es la incubadora y la verdad es que estamos muy contentos del resultado porque hay unas empresas que están haciendo de tractoras para que otras muchas más pequeñas se incorporen a lo que es el tejido de Iria, ¿no? Veis que están muy bien, creemos que está muy bien equipada, es un equipamiento de última generación y que vamos a seguir mejorando y adquiriendo porque sabéis que este equipamiento se queda rápidamente anticuado, entonces debemos intentar obtener nuevo equipamiento. Y bueno, pues hemos tenido, esta diapositiva la tengo un poco anticuada porque creo que últimamente ha habido otra convocatoria. Hubo una convocatoria en octubre del 25, fueron 10 los proyectos incubados, pero recientemente ha habido otra convocatoria, Mercedes. 13 han sido financiados, ¿no? Han sido ya financiados más recientemente. Entonces, veis que, bueno, pues que están entrando las empresas. Es una ventaja que tengas todo el equipamiento y si quieres desarrollar un proyecto, creo que las incubadoras es una buena oportunidad para desarrollar esos proyectos. También tenemos la de bioeconomía y economía circular, la tenemos en el Instituto del Carbón, la madera y el carbón vegetal, es la del corcho. Está aquí en Mérida y bueno, pues también están entrando bastantes empresas para utilizar todo el equipamiento. Ya se han lanzado varias convocatorias de incubación, la última en julio de 2024, donde se aprobaron 10 proyectos. Entonces, creo que es que las incubadoras es una buena apuesta para intentar ese acercamiento entre lo que es la parte empresarial y la investigación. Vamos a tener
dentro de unos meses también la incubadora dentro del Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento Energético, el CIAE, que estamos construyendo en Cáceres. Va a haber una incubadora también allí de empresas en el mundo de la energía. Y una apuesta que queremos lanzar este año es los contratos predoctorales, pero industriales. Es decir, una convocatoria en la que el doctorando no se esté formando directamente en lo que es la universidad, en el centro de investigación, sino que lo haga directamente en la empresa, supervisado por algún tutor de la universidad, ¿no? Entonces creemos que la formación del talento investigador dentro de las empresas puede ser algo que haga que la investigación sea más palpable en el mundo empresarial, ¿no? Entonces creo que incluir ese talento dentro de las empresas es esencial, como se ha hecho también recientemente con los contratos de Atraigo Talento, que también han servido para incluir técnicos dentro de cada una de las empresas. Entonces creo que el talento también hay que apostar por él en este caso. Y bueno, y también pues estamos intentando, también sabéis que tenemos una serie de oficinas de transferencia, tanto en ZAEX como en Intromac y en la universidad. Estas oficinas de transferencia creo que son también esenciales para acercar el mundo académico a la empresa. Y bueno, pues son especialistas en diseñar este tipo de proyectos y bueno, que hagáis uso de esas oficinas creo que es algo esencial. Y yo ya me callo, creo que la parte importante viene ahora con lo que es la parte más técnica de estos proyectos, y le cedo la palabra a Juan Ramón Regadera Blanco, el jefe de Servicio de Recursos para la Investigación Científica y Empresarial. ¿De acuerdo? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos vosotras por venir. Gracias a la universidad y gracias a Javier que me da la palabra. Javier nos ha puesto, digamos, la parte dulce, la parte buena de la exposición. A mí me toca un poco la otra parte, la parte más amarga. Y es la parte más amarga porque es la parte más rollo, por una parte, y por otra porque ya llevamos haciendo este tipo de eventos, este tipo de jornadas en varias ocasiones. Y yo veo con disgusto que no cala suficientemente, digamos, el mensaje que intentamos transmitiros. No cala tanto no tanto quizás por los proyectos y por la concurrencia, porque al final en cada convocatoria hay bastante concurrencia, a veces quizás demasiada, porque yo pienso que no todas las empresas pueden hacer I+D y no todas las empresas pueden hacer I+D con calidad. Y en ese sentido, a veces hay más proyectos de los que probablemente debería haber, pero por otra parte, nosotros desde la Secretaría tratamos de poner todos los medios sobre la mesa para facilitaros a las empresas que acudáis y que vengáis a la I+D, pero por parte de las empresas no se recibe siempre un feedback que nos gustaría. Y digo esto en cómo se presenta la documentación, en cuándo se presenta la documentación, de qué manera se presenta. Es decir, nosotros creo que intentamos apoyaros en todo lo que nos es posible. Es decir, tenemos una plantilla de técnicos que son inmejorables, que atienden de una manera inmejorable. Tenemos las incubadoras, que es un medio bastante importante. Hemos ido desarrollando con los medios que nos da la humildad de la Secretaría una aplicación que puede que a veces no funcione tan bien como nos gustaría, pero creo que uno de los problemas que se planteaban al principio cuando yo entré en el servicio, que era cómo elaboramos el presupuesto, qué partidas tenemos, cómo las organizamos y tal, creo que todo eso ya la aplicación se lo da prácticamente hecho. Y de hecho los compañeros ya me reportan que cuando estamos instruyendo los expedientes ya no se plantean problemas con los presupuestos van cuadrados porque van haciéndose de esa manera. Quiero decir que nosotros intentamos poner a vuestra disposición todos los medios que podemos, y me gustaría particularmente que colaborarais más cuando pedimos
pedimos la documentación y cuando pedimos la documentación de una manera determinada, que la documentación llegara así. Es decir, si tenemos una serie de formularios para cumplimentar los distintos anexos, cumpliméntese toda la información de los formularios. Si tienen que presentarse 10 documentos y nosotros recabamos otros 4, preséntense los 10 documentos. ¿Por qué? Porque todo lo que agilicemos nosotros en la instrucción de los expedientes lo agilizan ustedes o vosotros. Me voy a dirigir a vosotros como vosotros por naturalidad. Lo ganáis vosotros cuando nosotros somos capaces de resolver en 3 meses y no en 12 meses, ¿vale? Muchas veces el retraso depende de nosotros en la resolución, otras veces depende de vosotros. El año pasado, por estas fechas, organizamos una jornada para justificación. Nos tomamos la molestia de coger todas las empresas que habían sido beneficiarias en la convocatoria 2 y 3 del año 24, todas las empresas que habían sido beneficiarias en la convocatoria del Banco Mundial y estuvimos dando unas instrucciones y estuvimos diciendo que se tenía que aportar, que no se tenía que aportar y demás. Y la información que me reportan los técnicos es que no está llegando la documentación y no está llegando correctamente. Eso es un problema. Eso es un problema para nosotros, eso es un problema para las empresas y eso es un problema después para las auditorías posteriores y luego hay auditorías, ¿vale? Dicho esto, que era una de las partes malas, vamos a intentar empezar un poco la presentación. Cuando estamos hablando de esta línea de ayuda, no estamos hablando de una línea de ayudas nueva, ya es un decreto que viene del 23, ya hemos hecho alguna presentación, no es la modalidad 4, que era una modalidad sui generis como ha comentado el secretario, sino que es un decreto que ya conocemos. Entonces, yo ahora mismo no sé el perfil de la gente que está aquí. Me supongo que habrá empresas que están siempre en la I+D y están aquí, algunas caras no estoy viendo, habrá consultoras que normalmente vienen, otras faltarán, y luego habrá investigadores o habrá gente nueva con ganas de emprender que está viendo o intentando ver, digamos, cómo es la ayuda y a dónde y lo que hacemos. Como ha comentado el secretario, mi idea es ahora exponemos un poco la ayuda con un carácter más general, habrá si queréis luego alguna pregunta más genérica y luego ya para preguntas más concretas, puesto que estamos digamos en la recta final, que además es la importante, otro error, es decir, si dejamos presentar la solicitud al último día es probable que no nos funcione la aplicación, es probable que estemos saturados porque no hemos sacado una convocatoria con tanto dinero como la que ha salido ahora para esta línea. Luego, yo espero bastantes proyectos y si esos proyectos nos entran el jueves y el viernes, teniendo en cuenta que el plazo acaba el lunes, seguramente que el lunes alguien dirá que a las 11:45 de la noche la aplicación se paró. Vamos a irlo haciendo, ¿no? Quiero decir, estamos en un momento en la recta final de la convocatoria, pero seguro que es la más importante. De hecho, cuando se seleccionó esta fecha, yo le decía a Javier, a lo mejor es un poco tarde. Y me decía, sí, pero es que date cuenta que siempre van a presentar al final. Entonces, las dudas verdaderas las vais a tener ahora, ¿vale? Bien, cuando hablamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de proyectos de una línea que financia subvenciones a empresas que realizan proyectos de I+D. De ahí se sacan 3 elementos esenciales. Subvención. La subvención quiere decir que hay una disposición de fondos públicos que se quita de otra cosa y se pone al servicio de algo, que es la elaboración de proyectos de I+D. Luego, estamos hablando de fondos públicos, que no se nos olvide nunca. Estamos hablando de empresas, es decir, estamos hablando de unidades que ya están produciendo. No estamos hablando de que yo voy a hacer el TFG o que yo voy a hacer tal. No. Estamos hablando de que el beneficiario de estas ayudas son ya empresas, son entidades que tienen que estar creadas, que están constituidas y que y que ya están trabajando. Y después que hacen proyectos de I+D, ¿vale? Eso, ¿con qué lo enlazamos? Lo enlazamos con algo que ha dicho antes Javier, que es invertir en I+D. A veces, creo que a veces seguimos teniendo todavía la sensación de que la I+D es un gasto más, una especie de lujo. Yo creo que no es una especie de lujo. En el mundo que estamos viviendo, o tiramos para adelante, o sacamos nuevos productos y nuevos servicios, o nos comen el terreno. Y en ese sentido tan importante es la I mayúscula, como la D mayúscula, como la otra I de innovación, que la ponemos como minúscula, pero es tan importante como las dos anteriores, ¿vale? Beneficiarias, siempre pequeñas y medianas empresas.
empresa. Aquí no pueden venir grandes empresas. Y cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, tenemos que tener en cuenta que las empresas no son medianas o pequeñas porque tenemos que cumplimentar un formulario, sino porque son lo que son. Y hay una norma que es un reglamento europeo que determina cuándo una empresa es pequeña, cuándo es mediana y cuándo es grande. Quiero decir con esto que nos encontramos con bastante frecuencia el formulario en el que decimos, no, yo soy pequeña empresa o yo soy mediana empresa. Y cuando empezamos a rascar en la documentación, que la documentación que instruye los expedientes se presenta por algo, empezamos a ver que no eres pequeña empresa. ¿Por qué? Porque estás asociada o vinculada a una mediana empresa o estás asociada o vinculada a una gran empresa. Es decir, si llega, yo qué sé, por poner una gran empresa que tengamos en Extremadura y empieza a hacer empresas pequeñas con 1 euro de capital social y el compromiso de crear 3.000 euros en 3 años y hace 5 empresas pequeñas, esas 5 empresas pequeñas no son pequeñas empresas, no son microempresas, porque están asociados a la empresa grande y son automáticamente empresas grandes, ¿vale? Es importante que esto lo tengamos en cuenta cuando solicitamos la ayuda, porque nos podemos llevar luego el disgusto de que estamos pretendiendo que nos den el 80% por hacer una investigación industrial y cuando terminemos el expediente nos están dando un 30% porque además ha sido un desarrollo experimental y resulta que éramos gran empresa, ¿vale? Entonces aquí pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas empresas reales, si están asociadas o vinculadas a empresas que tienen una categoría superior, automáticamente cogen la categoría de la empresa superior. Cosa distinta es que una pequeña empresa, porque le va de lujo, llega y cumple los requisitos en un momento determinado para ser mediana empresa. Eso lo tendría que mantener durante 2 años esa situación para que nosotros la calificáramos por encima, si no, no, ¿vale? Modalidades de ayuda que hemos convocado. La modalidad 1, que son para todas las empresas, la modalidad 2, que son empresas de base tecnológica, y la modalidad 3, que son startups, ¿vale? Aquí hemos puesto una serie de requisitos. La presentación dice requisitos comunes a los proyectos. Estamos hablando de requisitos comunes a los proyectos empresa. Hemos querido destacar, desde luego, eso ya lo tenéis todos claro, una presentación de esta naturaleza no puede abordar la totalidad del decreto y, lógicamente, la norma básica para esto es el decreto de bases reguladoras y la convocatoria. Como categoría hemos querido destacar, pues, lógicamente, los proyectos tienen que estar en un ámbito de la RIS3, como ha dicho Javier. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estos son fondos europeos. Nosotros trabajamos con fondos europeos. La RIS3 es una condición necesaria para ser beneficiario de fondos europeos. Luego, solo cuando los proyectos están alineados con algunas de esas áreas que veíamos antes en la presentación de Javier, es posible que tengan financiación. Los proyectos, en contra de lo que pasaba hasta el año 2020, solamente los proyectos pueden ser de 2 categorías, según la madurez tecnológica del proyecto. O son de investigación industrial o son de desarrollo experimental. Lo que no pueden ser es de las 2 al mismo tiempo. Durante una serie de años estuvimos trabajando con proyectos que decían el 70% de investigación y el 30% de desarrollo o tal. Eso era un problema para las evaluaciones y era un problema grande y grave para la gestión. Con lo cual, los proyectos que presentéis o son de investigación o son de desarrollo. Y en ese sentido tenéis que desarrollar los proyectos. Es decir, no debéis ser demasiado ambiciosos en el sentido de salir de un TRL muy bajo y llegar a un TRL muy alto, porque el evaluador se va a hacer un lío y entonces puede que cargue el proyecto a desarrollo experimental cuando la mayor parte era de investigación industrial. Es decir, vuestro proyecto, cuando lo desarrolláis, tenéis que tener claro si queréis llegar hasta tal nivel de madurez o queréis salir de un nivel de madurez determinado y llegar a otro, pero solamente se va a calificar en una categoría. Los proyectos tienen que ser técnica y económicamente viables. La característica de técnica y económicamente viables lo va a dar el informe de evaluación científica. El informe de evaluación científica nos va a decir si técnicamente es adecuado y si económicamente el presupuesto, económicamente en este apartado está haciendo alusión al reparto de los gastos que se han puesto en ese presupuesto y al reparto de gastos que hay. Las empresas, lógicamente, deben tener una solvencia económico-financiera. Es un poco lo que decía antes. Hace un rato nos enseñaba Javier las subvenciones medias
que hemos reconocido hasta este momento. Estábamos hablando de empresas en la modalidad del Banco Mundial, creo que 163.000 euros, 133.000 en las de base tecnológica y quizás 85.000 en las de startup. Yo no veo que una empresa que tiene un capital social de, al principio, 1.500 euros hasta que llegan los 3 años y llega no sé qué, se pueda meter con capacidad en un expediente de subvención en el que va a recibir una media de 150.000 euros. Eso no lo tenemos que hacer mirar. Por eso, uno de los requisitos que le pusimos a las empresas es que tengan una solvencia económico-financiera. Ahora, ¿cómo nos vais a acreditar que tienen esa solvencia económico-financiera? Al final del procedimiento, cuando ya habéis sido beneficiarios de la ayuda, tendréis que presentar un informe de un auditor que diga que tenéis capacidad para hacer ese proyecto. ¿Cómo vais a llegar a esa capacidad? A nosotros particularmente no nos importa. Hay un informe de un auditor que dice que lo tenéis, porque resulta que tenéis el soporte de un grupo empresarial que está por encima, porque tenéis un aval, porque tenéis, por lo que sea, o bien porque tenéis una empresa que está funcionando, que tiene una tesorería correcta, que tiene unas capacidades correctas y está bien, ¿vale? Pero que tiene que tener una capacidad económico-financiera. Luego hay otro requisito que levanta mucha polvareda, no es un requisito nuestro y que nos afecte a nosotros específicamente, y es que para el caso de subvenciones por encima de 30.000 euros, que ya os digo que van a ser todas, se tiene que cumplir con los plazos de pago por la ley de morosidad a los proveedores. Esto no es una cosa que nosotros hemos sacado en un momento determinado y hemos dicho vamos a poner esto que es bonito. No, no. Esto es legislación básica del Estado que ha llevado a la Ley General de Subvenciones y que tenemos que cumplir todos, pero lo cumplimos nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de nosotros como gestores, pero lo cumple también Agricultura y lo cumple Educación y lo cumple Empresa y lo cumple todo el mundo, ¿vale? Es decir, no pueden ser beneficiarias de las ayudas aquellas empresas que no están cumpliendo con esta ley. ¿Eso es correcto? ¿Eso no es correcto? Yo no tengo que juzgarlo. Yo creo que a lo mejor alguien se pasó de frenada cuando lo puso, pero desde luego es lo que se quería llevar a una ley y esa es la ley, ¿vale? Aparte de los requisitos generales, que hay más que están en el decreto, hay una serie de requisitos específicos ya por cada modalidad, que bueno, solamente por comentarlo, en la modalidad 1 la empresa tiene que implicar un titulado universitario como investigador necesariamente, la subcontratación que puede realizar la empresa cuando nosotros tenemos una inversión subvencionable, el máximo de subcontratación que puede hacer sobre esa inversión subvencionable es el 50%, la inversión proyectada mínima de 25% y la inversión subvencionable máxima de 250.000. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto que presenta en el proyecto tiene que ser como mínimo de 25.000 euros y 25.000 euros que sean reales. Quiero decir, no carguemos el presupuesto con algún tipo de gasto que a sabiendas no va a ser gasto elegible para llegar a los 25.000 euros, ¿vale? Porque eso no lo vamos a tener en cuenta y entonces se va a caer de esos 25.000. Tampoco quiere decir que vosotros tengáis que saber lo que nosotros vamos a conceder o no. Hay partidas que sí las conocéis y hay otras cosas que no. Mínimo de 25.000. Y luego, la inversión subvencionable máxima de 250.000 quiere decir que si vuestro proyecto tiene gasto elegible por más de 250.000 euros, nosotros vamos a tomar como techo 250.000 y vamos a aplicar la intensidad de ayuda sobre 250.000, ¿vale? Ahora bien, nosotros no determinamos por arriba cuánto vale vuestro proyecto. Eso sí, si vosotros decís que vuestro proyecto vale 300.000, os vamos a hacer que justifiquéis un proyecto de 300.000, ¿vale? En la modalidad 2 de empresa de base tecnológica tendríamos unos requisitos parecidos y lo que sí ponemos es que consideramos empresa de base tecnológica. Una empresa de base tecnológica es aquella, o a efectos del decreto, es aquella que tiene como mínimo el 50% de su plantilla son titulados universitarios y trabajan como titulados universitarios, es decir, no tenemos al grado de empresariales o de ADE o al licenciado en Derecho o grado de Derecho y lo tenemos trabajando como auxiliar administrativo, es decir, tenemos titulados universitarios trabajando como titulados universitarios y eso como mínimo el 50% de la plantilla. Y luego que en alguno de los 3 últimos años
dentro de los gastos de I+D que haya realizado la empresa dentro de sus gastos de explotación sean como mínimo el 20% gastos de I+D dentro de los gastos de explotación de la empresa. Hay otra vía también de calificación de una empresa como empresa de base tecnológica, que son aquellas que tienen la certificación de ENISA como empresas emergentes de base tecnológica. Pero ese es un procedimiento, digamos, que hace la Administración del Estado a través de la Agencia Nacional de... ENISA no me acuerdo, Agencia Nacional de... no me acuerdo cómo es el acrónimo. Luego tenemos las empresas startup. Las empresas startup son empresas normalmente pequeñas que tienen una actividad basada en un modelo de negocio basado en la tecnología y en la innovación, y son empresas nuevas. Son empresas que desde su creación hasta que solicitan la ayuda no deben haber pasado más de 48 meses, ¿vale? Estas empresas les permitimos un nivel de subcontratación más alto. Si os habéis dado cuenta, no habéis reparado seguramente en ello, quienes no lo sabíais, en la línea 1 hemos puesto una subcontratación de un 50, en la línea 2 hemos puesto de un 40 y en la línea 3 hemos puesto de un 65. La subcontratación es: yo no voy a hacer parte del proyecto y lo voy a encargar a un tercero que me lo va a hacer. ¿Por qué varían los porcentajes? Porque en la línea 2 de base tecnológica se supone que el personal es muy cualificado y tiene menos necesidad de hacer subcontratación, y sin embargo en esta línea 3 partimos de la base de que el personal es menos cualificado probablemente y puede tener la necesidad de hacer más subcontratación. De la misma manera, en algo que no voy a hablar ahora, que es cuántas horas pueden imputar los socios y el personal de la empresa y demás, también las empresas de base tecnológica las estamos beneficiando con la posibilidad de que imputen más horas sus socios y más horas también su personal. O sea que cuando veis la norma os puede parecer que es un poco lío, y probablemente es un poco lío, pero es un caos de alguna manera controlado, es decir, todo tiene su sentido, ¿vale? Los gastos que subvencionamos, normalmente siempre digo que la norma que tenemos y la norma que estamos presentando es la mejor de las normas que podemos hacer en función a las herramientas con las que tenemos que trabajar. Es decir, nosotros no nos ponemos desde la Secretaría y generamos una norma y decimos esto es lo que vamos a hacer. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una legislación sobre derecho de la competencia europea, que hay una legislación sobre ayudas de Estado, que hay una legislación sobre fondos, es decir, la legislación de fondos también nos está constriñendo sobre qué porcentaje podemos pagar, qué porcentaje no podemos pagar. Hay una ley general de subvenciones del Estado que nosotros tenemos que cumplir, y luego tenemos nuestra ley de subvenciones de Extremadura. Y con todo eso hacemos una norma de ayudas a la I+D que es digamos que vamos cogiendo a límites lo mejor que podemos. ¿Qué gastos subvencionamos? Subvencionamos gastos de personal. Cuando subvencionamos gastos de personal, y ya lo hemos dicho en esta norma, estamos hablando de coste real, no estamos hablando de coste simplificado, estamos hablando de qué nómina paga la empresa a sus trabajadores. Seguramente no hay mucha gente y me da la impresión de que tampoco vais a ser muy guerrilleros hoy. Hay veces que hemos tenido gente más guerrillera. Normalmente siempre nos plantean el problema de no, es que los convenios, es que yo tal... no sé si tenéis alguno de vosotros ese problema, porque así lo dice una orden que regula la elegibilidad de gastos que puede pagarse a través del Fondo FEDER. Los gastos de personal que pagamos tienen que ser gastos oficiales. O están en un convenio, o están en una tabla salarial oficial, o son, dice la norma también, cierto es, acuerdo entre trabajador y empresa. Pero ese acuerdo entre trabajador y empresa tiene que ser un gasto oficial. Es decir, yo puedo admitir que un acuerdo entre trabajador y empresa que está en un contrato, que se ha registrado en el SESPE, a mí me vincula. Si el trabajador y la empresa dicen este trabajador va a cobrar 45.000 euros, va a cobrar 45.000 euros, porque si simplemente hay un acuerdo trabajador y empresa privado, vincula solamente a las partes privadas, y ese gasto nosotros no lo tenemos en consideración. ¿Por qué? Pues porque cuando nos auditen los de fondos y nos audite la intervención general, nos va a decir que ese gasto no cuenta. ¿Y esto por qué? Pues porque Europa sabe que probablemente cuando nos aprueban un proyecto de estas características, el salario que normalmente es de 5 se convierte en 7, y yo lo he visto.
Yo lo he visto en empresas nuestras, en proyectos que nosotros hemos gestionado. Yo he visto que del mes de enero al mes de octubre, que había proyectos, el trabajador cobraba 3.200 euros y a partir del mes de octubre el trabajador cobraba 1.200. Entonces, eso es lo que no quiere Europa y por eso se establece que los salarios que abonamos son los salarios que están en convenio. Tampoco me entra mucho en la cabeza lo que me vienen diciendo de, no, es que nosotros no vamos por convenio, nosotros no vamos por convenio. Yo les digo, os digo a vosotros que si una empresa de las de aquí no va por convenio porque todos sus trabajadores son socios de la empresa, que es una sociedad limitada, probablemente. O tiene un investigador fuera de serie y ese efectivamente no va por convenio. Pero la generalidad de las empresas van por convenio con sus trabajadores. Otra cosa es que no quieran declarar para esta ayuda qué convenio tienen o dejan de tener. Pero, lógicamente, si me dicen no vamos por convenio, estamos aplicando salario mínimo interprofesional. ¿Qué salario estamos aplicando? Estamos aplicando el salario que vosotros nos decís, con la seguridad social que tenéis que calcular también. Es decir, no nos llamemos luego a engaño. Cuando estamos preparando la instancia de solicitud, tomaros en serio esas partes, porque luego de ahí nos están viniendo los problemas. Y tenéis que ser conscientes también de que estamos subvencionando una inversión y que no hay ninguna subvención que os vaya a llegar al 100% de vuestra inversión. O sea, yo he recibido quejas en otras sesiones de es que los salarios... A ver, si estamos hablando de que a una pyme de investigación industrial le podemos pagar el 80% de su inversión subvencionable, estamos hablando de que le estamos pagando una cantidad muy importante de ayuda para hacer I+D. Si nosotros vamos ahora y nos compramos un coche ecológico o nos hacemos una casa, decimos, nos dan 10.000 euros, ¿y cuánto te cuesta la casa? 200.000. Pues vaya ayuda. Ahora, tú me estás diciendo, no, yo me voy a gastar 200.000 y me dan el 80%, me dan 160.000 euros. Hombre, si el salario resulta que a uno de los trabajadores le estás pagando un salario de 25 euros y como dices que no tienes convenio, yo te lo estoy pagando a 19, yo creo que ya te estamos pagando una parte muy alta del salario de ese trabajador. Entonces, luego ya a partir de ahí, críticas las que queramos, pero creo que... con independencia de los porcentajes máximos que nosotros estamos poniendo en estos gastos de ayuda, creo que la ayuda es muy buena. Y creo que la ayuda debería motivar a muchas empresas para que hagan I+D. Bueno, los gastos ya los estáis viendo. Hay acotaciones, la parte que están en rojo. ¿Esas acotaciones a qué responden? Pues algunas de ellas responden a nuestra voluntad. Y responden a nuestra voluntad pues porque también hemos venido detectando que en la medida que vamos subiendo las inversiones subvencionables de los proyectos, las inversiones subvencionables máximas, los proyectos se van encareciendo. Y eso tampoco es normal. O sea, no puede ser que en el 2019 un proyecto estuviera en una media de 100.000 euros o 120.000 euros y en el 2024 estén en una media de 250.000. Y si la norma dijera que la inversión subvencionable máxima son 400.000, los proyectos vendrían a 400.000. Ese es un problema que lleva luego a que cuando tenemos la evaluación científica de los proyectos nos dicen el presupuesto es exorbitante y no damos los 6 puntos de esos 10 puntos, tenemos un máximo de 10, tienes que conseguir 6, creo recordar que es, y dice puntuación de la parte del presupuesto, un 4, ya tiramos el proyecto. Eso lo tienen que ver. Por eso hemos establecido en algunos de los conceptos subvencionables, hemos establecido acotaciones. Importante el tema de los costes indirectos, que antes no lo teníamos y desde este programa operativo nuevo los estamos teniendo. La subvención que damos, pues como he comentado antes, depende de dos factores: la inversión subvencionable y la intensidad de ayuda. La inversión subvencionable es el conjunto de gastos elegibles de su proyecto. Ustedes han presentado un proyecto que tenía un presupuesto de 5. Nosotros quitamos gastos porque entendemos que no son y lo quedamos en 4. Pues esa es la inversión subvencionable. Y a esa inversión subvencionable nosotros le aplicamos una intensidad de ayuda que va en función a la categoría de la empresa, al nivel de madurez tecnológica del proyecto y también a si se ha manifestado la voluntad de difundir los resultados o no se ha manifestado la voluntad de difundir los resultados. Esos porcentajes son fruto de un reglamento comunitario, no los ponemos nosotros, ¿vale? El abono de la subvención, esto ha sido una dinámica de siempre en la Secretaría General
y en un momento determinado ya lo llevamos a máximo, ¿vale? Que es un abono doble de un anticipo y una liquidación. O sea, nosotros les estamos diciendo, hagan I+D, hagan ese gasto / inversión, llámenlo como quieran, pero para que no tengan que exponer su tesorería en hacer I+D, le estamos adelantando el 70% de la subvención que le estamos dando, que ya de por sí no es pequeña. Es decir, más facilidades para hacer el proyecto es difícil que vayan a encontrarse en otras líneas. Tenemos un anticipo con la resolución de un 70% y luego una liquidación al final del proyecto de un 30%, previa justificación de que se ha finalizado el proyecto y de los gastos que se han realizado. Como peculiaridades, el proyecto, en este caso los proyectos tienen una duración máxima de 24 meses y que no nos llame a error. En este caso los 24 meses es improrrogable. Es decir, no estamos hablando de público-privada que tiene 24 meses con la posibilidad de ampliar los 6 meses hasta 30, no. Aquí tenemos un máximo de 24 meses. Y luego alguien nos dice, no, pero es que entonces el decreto está mal, porque luego habla de prórroga en algún sitio. Sí, claro, hablamos de la posibilidad de prorrogar un proyecto que de inicio no tiene 24 meses. Si nosotros hemos concedido 24 meses de inicio para el proyecto ya no va a tener más prórroga, ¿vale? La ejecución del proyecto, el inicio de la ejecución del proyecto lo vamos a determinar donde esté el primer gasto o el primer pago que se impute al proyecto. Y tienen que iniciarse en los 2 meses siguientes a la fecha en la que se notifica la resolución. ¿Esto por qué lo ponemos? Pues por una sencilla razón. Ya he dicho antes que los proyectos se financian con fondos europeos. Los fondos europeos están sometidos a unos periodos que se llaman programas operativos, que normalmente son de 7 años. Y, lógicamente, nosotros tenemos que asegurarnos la posibilidad de que los proyectos se inician y se terminan dentro de los plazos en los que el programa operativo nos permite a nosotros ejecutar, certificar esos gastos a Europa. Porque esto funciona con que la Junta de Extremadura adelanta todo ese dinero de las subvenciones y luego certifica gasto a la Unión Europea y la Unión Europea le va reponiendo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la garantía de que los proyectos finalizan en un tiempo más o menos prudencial, porque si no, aprobaríamos y habría empresas que empezarían el proyecto 2 años más tarde y eso no podría ser. En cuanto a la ejecución del proyecto, una vez que nosotros hemos aprobado el proyecto, y esto lo tenéis que tener en cuenta porque también es importante, se ha determinado, unas condiciones en las que se va a realizar el proyecto que son similares o idénticas a las condiciones que vosotros proyectasteis. Nosotros normalmente no nos inventamos nada. Podemos quitar alguna cosa, pero no vamos a cambiar. Y esto, ¿a colación de qué viene? Ese proyecto a nosotros nos han hecho una evaluación científico-técnica y nos han dicho, este proyecto en estas condiciones tiene esta puntuación. Entonces, lo lógico es que el proyecto se desarrolle en esas condiciones. Hay una mala praxis que es, el día que recibo la resolución, empiezo a darme cuenta de que ya no voy a poder contratar a la persona tal, de que ahora tengo que cambiar esto por esto otro, de que ahora, no, vamos a ser serios. Tú tenías un proyecto, ese es el que quieres hacer y con ese proyecto hecho de esa manera vas a conseguir los resultados que dices que vas a conseguir. Somos cuadrados y somos, si me permitís la expresión, talibanes en ese sentido, no permito mover un ápice del proyecto. No, porque somos conscientes de que estamos hablando de la vida de 2 años de una empresa en la que se conjugan muchos gastos y entonces es posible que alguna cosa haya que cambiar, pero no hasta el punto de que lleguemos y cuando tenemos la resolución y hemos sido ya beneficiarios, ahora le pretendemos dar la vuelta. Aún así, hay posibilidades de cambio. Hay cambios que tienen que ser autorizados expresamente y hay cambios que simplemente se cumple, la condición con ser comunicado. Tener en cuenta, por ejemplo, una prórroga o determinadas modificaciones, igual que algo que vamos a ver luego de una manera un poco más concreta, el tema de las subcontrataciones. Hay subcontrataciones que necesariamente tienen que solicitar
tienen que solicitar la autorización y nosotros tenemos que autorizarla, en algunos casos. En otros casos no. Si esas subcontrataciones no son previamente autorizadas, no las vamos a considerar como gasto elegible. Entonces, vosotros en un proyecto de 200.000 podéis tener una subcontratación de 65.000 euros y si no nos habéis pedido previamente la autorización para esa subcontratación, esos 65.000 euros que se los vais a pagar al subcontratista no lo vamos a considerar como gasto elegible. Y va a ser, a efectos del proyecto, un incumplimiento, ¿vale? Luego hay supuestos en los que si resulta que yo iba a contratar a un ingeniero industrial y no puedo y ahora voy a coger un perfil parecido, o iba a coger a la persona tal porque ya la tenía en el proyecto y no puedo con esa persona, pero voy a coger a otra que tiene la misma titulación. Eso son comunicaciones, ¿vale? Algo importante en la gestión del proyecto cuando ya sois beneficiario es las justificaciones. Son obligatorias. Se hacen obligatorias dos justificaciones, una justificación parcial a la mitad del proyecto y una justificación final. Nos estamos encontrando en estas convocatorias anteriores con que algunas empresas están saltándose la justificación parcial y eso es un incumplimiento, ¿vale? La norma que dice, y esto está en la norma por una imposición de hace tiempo de la intervención general. Si estamos anticipando una cuantía importante de la ayuda, lo lógico es que a la mitad del proyecto estemos controlando que se está realizando el proyecto, porque si no, es posible que estén utilizando ese anticipo para financiar su empresa y no para la realización del proyecto. Tampoco estamos exigiendo un nivel de ejecución excesivamente alto, si tenemos en cuenta que hemos anticipado el 70% de la subvención y estamos pidiendo que se justifique el 40% del importe anticipado. Realmente le estamos diciendo, oiga, a la mitad del tiempo que usted tenía para ejecutar el proyecto, nos tiene que justificar que ya se ha gastado el 28% de la subvención total que nos ha dado. Yo creo que no debe ser demasiado complicado. Tener en cuenta que hay que hacerla. Y luego ya está la justificación final, que es, una vez que hemos terminado el proyecto, nos tenéis que presentar una serie de documentos para que comprobemos que el proyecto se ha hecho. La subcontratación, un poco lo que os decía, la subcontratación es muy importante y cuando la hemos puesto como una diapositiva aparte es porque la intervención hace mucho hincapié en el tema de las subcontrataciones, ¿vale? Las subcontrataciones, dependiendo de la línea, van a poder subcontratarse unos porcentajes distintos. En modalidad 1,50, la 2,40 y la 3,65, como os he comentado antes. En las subcontrataciones, cuando sea por importe superior a 15.000 euros o cuando sea con empresa vinculada, es necesario que se presenten 3 ofertas, cuando sean empresas vinculadas con independencia de su importe. Es necesario que se presenten 3 presupuestos, pero no cuando solicitamos la ayuda, no. Cuando vamos a hacer la subcontratación, que en eso también las consultoras o las empresas que estáis en esto suele haber problemas, es decir, ¿cómo está montado esto? Esto está montado con que ahora, en este momento, cuando estáis solicitando la ayuda, para gastos superiores a 3.000 euros, nos tenéis que justificar de alguna manera que es un precio de mercado. Es decir, si me dices que voy a adquirir tal equipo o voy a adquirir tal servicio y por eso yo estoy presupuestando 7.500 euros para que nosotros, administración, te autoricemos 7.500 euros por eso, nos tienes que justificar que eso puede valer eso en el mercado, pero solamente con un... Lo mismo nos da que sea... una oferta que está en tal tienda, que sea un link de una empresa o de una consultora que presta ese servicio, cualquier cosa. Luego, después, cuando ya hemos resuelto, cuando ya eres beneficiario de la ayuda, cuando ya vas a hacer estás haciendo ese proyecto y te encuentras en la necesidad de subcontratar, es cuando tienes que buscar 3 proveedores distintos que hagan el mismo servicio y nos tenéis que presentar los 3 presupuestos, pero para el mismo servicio, no para cosas distintas. No sé si esto os plantea alguna duda o no os plantea duda. Quiero decir que ahora, mientras estáis pidiendo la ayuda, ahora en este momento de convocatoria, no es necesario que se aporten 3 presupuestos por gastos superiores. Es uno para que veamos que efectivamente, como mínimo esa oferta vale eso. Entonces, yo te compro que ese servicio que me estás presupuestando me estés diciendo que vale 3.500 euros o que vale 5.000, ¿vale? Como compatibilidad, estas ayudas son compatibles únicamente con las ayudas que pueden tener
las empresas en función de la ley esta de empresas emergentes que da unas determinadas ayudas. Con el resto de ayudas no son compatibles, ¿vale? ¿Esto por qué lo digo? Porque nos estamos encontrando con una línea de ayudas del SESPE que también financia a investigadores que van a proyectos o no sé qué historia y nos dicen, no, imputo a este trabajador a este proyecto. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Resulta que el SESPE me da 24.000 euros, me parece que es, por 2 años de ese contrato. Y ahora pretendes imputarme ese trabajador a este proyecto y me dice que era una nueva contratación y que me voy a imputar el total de horas de su jornada laboral. O sea, que te estamos pagando 2 veces este trabajador y encima te estás teniendo recursos. Estas ayudas, el gasto que va imputado a estas ayudas es incompatible con cualquier otra ayuda. Eso tenerlo claro. Como convocatoria, un poco lo que comentábamos antes, la convocatoria, sabéis que se ha publicado el 7 de enero en el DOE, hubo una corrección de errores, os disteis cuenta, alguien nos llamó, yo no había reparado en ello, y se ha publicado, me parece que ha sido el 27 de... Estaba en la primera diapositiva, no recuerdo qué día. La convocatoria son 10 millones de euros que los hemos distribuido inicialmente en 7 millones para la línea 1, 1,5 millones para la línea 2 y 1,5 millones para la línea 3. Estas cantidades no son cantidades, digamos, rígidas, porque la propia convocatoria ya prevé la posibilidad de que si una vez finalizada la convocatoria resulta que en la modalidad 1 sobra dinero y hace falta en la modalidad 2, podemos traspasar crédito de una a otra. Ojalá no ocurra, porque ahí es donde está una de las fallas que tenemos para resolver estas convocatorias, está en esas transferencias de crédito que hay cuando ya llevamos mucho tiempo trabajando en la convocatoria y ya lo tenemos prácticamente resuelto. Esa es una de las fallas y otra es la investigación científico-técnica de los proyectos, ¿vale? El plazo para la convocatoria es de 1 mes, para solicitar la ayuda, 1 mes desde que salió la convocatoria y finaliza el 9 de febrero. Y el 9 de febrero es improrrogable, ya os lo digo, ¿vale? Entonces, no vayáis dejando a aquellos que no hayáis solicitado todavía la ayuda, no lo dejéis para el último momento porque tendríamos un problema. ¿Por qué ha pasado una y no ha pasado otra? Bueno, la solicitud de subvención. La solicitud de subvención, sabéis que se hace a través de la sede electrónica, a través de un procedimiento. La solicitud, digamos, el procedimiento genérico que ya implantamos desde que aprobamos la norma, te habilitas en la plataforma de ayudas PRI, cumplimentas una serie de formularios, de ahí extraes los anexos, los bajas, los firmas, los subes a la plataforma. Una vez que se han subido a la plataforma nos va a dar un documento de validación que nos dice qué documentos son los que se han presentado. Y con eso vamos a la sede y en la sede es donde hacemos la presentación oficial de la ayuda. No hagáis la mala praxis de no tengo X documento, presento un PDF en blanco, que eso también nos ha ocurrido. O presento 2 veces el mismo documento, ¿vale? Quiero decir, nosotros podemos estar ahí, podemos ayudaros, pero con el procedimiento administrativo es difícil que nos juguéis. Con lo cual, ¿qué me dice el procedimiento administrativo? Que tengo 10 días para solicitar la subsanación. Yo tengo que pedirla, ¿vale? No me presentas la certificación extensa del registro mercantil, yo te la pido, pero te la pido una vez y te doy 10 días. Si en los 10 días no está, yo te declaro el desistimiento y ahí se terminó tu vida en ese proyecto. Es decir, nosotros con una concurrencia competitiva, que quiere decir que hasta que no los tengo todos y no los tengo todos terminados, no puedo resolver. Yo no puedo estar detrás de uno que resulta que se ha encontrado con 25 expedientes, que es una consultora, por ejemplo, que tiene 25 expedientes y me dice, no, yo voy ganando tiempo, no. Estás perdiendo tiempo para todas aquellas de tus empresas a las que no vas a poder atender porque yo te voy a declarar los desistimientos. Entonces, hacernos el favor, de verdad, vamos a presentar la documentación completa. La certificación extensa del registro mercantil. No es una nota informativa del registro mercantil que se coge a través de Internet que nos ha pasado, no. Es un certificado que firma el registrador mercantil. ¿Por qué ese documento? Por varias razones. Primero, porque tiene la capacidad
jurídica que tiene un certificado que firma el registrador mercantil. Segundo, porque nos da una información que no teníamos antes cuando pedíamos la escritura de constitución y luego hay 50 ampliaciones de capital social que no contábamos con ellas. El otro día mismo me comentaba una compañera, nos han presentado un recurso y no ha sido el representante legal, entonces, ¿qué hacemos? Claro, le digo, ¿tú has mirado la certificación extensa? ¿Has visto si ese señor es representante legal? Y me contestó al correo, sí, acabo de verlo y efectivamente. Quiero decir, la certificación extensa tiene un sentido. Tiene también un sentido de que si hay ampliaciones de capital y esas ampliaciones las ha ido comprando X socio o X empresa, vamos a poder verificar también si la declaración que hacéis sobre empresa autónoma o empresa vinculada o empresa asociada lo tenemos, ¿vale? Entonces, esa información llegamos a tenerla. De la misma manera que hay, os lo digo un poco por aquello de la pillería, por qué experiencia tenemos. Hay una exclusión que es gasto que haya realizado empresas asociadas, vinculadas o socios. Es decir, no consideramos gasto elegible ese tipo de gasto. Y me podéis decir, ¿y cómo sabes tú si tal empresa o tal persona es socio mío? Bien, pues en la justificación final se incorporó un documento que es el libro de registro de socios o el libro de registro de acciones nominativas. Y en ese libro de registro de socios, si bien en la certificación extensa del registro mercantil puede que no estén todos los socios, en el libro de registro de socios sí van a estar todos los socios, ¿vale? Entonces, al final del procedimiento vamos a poder verificar si quien me vendió el fungible para hacer el proyecto era socio mío o no era socio mío. Y a lo mejor algo que hemos considerado en la justificación parcial como gasto elegible, nos damos cuenta al final que no lo es. Entonces, hombre, os digo esto porque quiero que seguramente que luego vosotros sabéis más que nosotros en otras cosas, pero que no os llaméis a error en determinadas circunstancias, ¿vale? Hemos diseñado la presentación, supongo que algunos la van a pedir o se va a poner a vuestra disposición, un modelo de sello de imputación que tiene que estar en todos los documentos de gastos y de pagos, tiene que estar el sello de imputación y tiene que tener la información que dice ese sello. ¿Por qué? Porque si no tiene esa información, luego llegarán los de fondo cuando nos hacen la auditoría y nos dirán este gasto no, este gasto no, este gasto no. Es decir, es necesario que esté en todos los documentos de gastos y de pagos. La financiación de las ayudas, como ya comentó Javier, y os lo he dicho yo y os lo vuelvo a decir, la tenemos gracias a la Unión Europea, gracias al Fondo FEDER. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Es malo en el sentido de que tenemos muchos controles, es bueno en el sentido de que tenemos dinero. También, ciertamente, no podemos decir que sea malo el hecho de que tiene muchos controles, porque lo lógico es que cuando estamos trabajando con dinero público haya los controles suficientes para que no pasen luego las cosas que vemos por ahí en televisión en determinadas circunstancias. Entonces, tener en cuenta que estas ayudas se financian en un 85% por parte del FEDER, que somos una comunidad bastante privilegiada en ese sentido porque no todas tienen esta capacidad de poder financiar I+D en las condiciones que nosotros lo financiamos. Entonces, vamos a hacer lo que dice la norma que tenemos que hacer y para lo que dice la norma que empleamos el dinero. A partir de ahí, ya en la presentación, pues ya están los contactos de los compañeros del servicio y nada, gracias por vuestra atención y tener siempre presente que la presentación es algo parecido a un resumen de las condiciones de la ayuda, ¿vale? No lo toméis como palabra de Dios, te alabamos Señor, porque no lo es. Es decir, puede tener algún error y no es vinculante ese error que pueda tener la presentación. ¿De acuerdo? A partir de ahora, si tenéis alguna pregunta más general, y luego ya hay gente empresas que se han solicitado tener, digamos, un encuentro aparte con los técnicos, porque ya en el desarrollo de su proyecto, en la presentación y tal, se han encontrado con algún problema y ya no sé cómo los organizadores, Fundeci, lo tienen distribuido. ¿Tenéis alguna pregunta? Alguna que yo vaya a saber, porque igual no lo sé. Preguntas que tengáis. Como veis, toda la charla que ha dado Juanra está basada en hechos reales. Es decir, todo lo que ha comentado son incidencias que han venido surgiendo en los últimos años, ¿no? Tenéis que tomarlo como que todo eso nosotros, al final, cualquier cosa que se presente mal, cualquier incidencia de las que ha estado comentando,
a nosotros nos va a surgir un problema también. ¿Veis cómo estamos de auditados? Creo que el concepto que ha dicho al principio de la subvención y todo esto es algo importante, ¿no? Entonces, cualquier fallo en la justificación a nosotros también nos va a generar un problema. Por eso es por lo que intentamos que transmitiros toda la problemática que ha surgido pues, en los últimos años con todas las convocatorias que lleva a la espalda el servicio, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, si queréis algo más concreto después ya en las mesas. Sí, desde luego la exposición probablemente en alguna parte no es lo políticamente correcta, que podría ser, pero intento que sea de alguna manera transparente. Quiero decir, yo desde el primer momento, cuando he hecho este tipo de jornada, siempre he dicho, os voy a hablar de tú, no os voy a hablar de usted, porque quiero que haya cercanía. Si al final es la secretaría con vosotros, no debéis ver a la administración como ese sitio que está ahí, que ahí trabajan no sé cuánto. No, estamos intentando ir de la mano con vosotros, pero nosotros hacemos, vosotros nos tenéis que ayudar. Es decir, un expediente de estas características, a nosotros tener en cuenta, a nosotros nos cuesta el trabajo de los técnicos, con el sueldo correspondiente de los técnicos, lógicamente, mi sueldo, mi trabajo, nos cuesta alrededor de 300 euros cada evaluación científica de estos proyectos. Luego, no podemos llegar a tramitar de una manera que luego al final de todo el procedimiento dice, no, te han concedido la ayuda, sí, pero yo es que quería investigación industrial y ahora me dan desarrollo experimental, yo buscaba aquí 150.000 euros, me están poniendo delante 75.000, no me interesa. Que tengáis en cuenta que todo tiene un coste que para nosotros es esfuerzo y es dinero, y lo que queremos es ponerlo a vuestra disposición, y que cada vez que un proyecto, después de aprobado, se nos cae por la razón que sea, para nosotros es un daño, es todo lo contrario a un éxito, es una decepción, porque cuando tú llegas y apruebas y dices, mira, ahora mismo hemos invertido en público-privada, hemos invertido 5.992.000 euros, me parece que, pues si alguno de esos proyectos se cae, hombre, hemos trabajado mucho para que, primero, lo que hemos trabajado y se cae, y segundo, lo que no se va a conseguir con ese proyecto que estaba planteado. Entonces, pero claro, contra viento y marea tampoco puede tirar para adelante. Entonces es lo que hay. Tú tenías una pregunta, ¿verdad? Muchas gracias. Quería preguntar que entonces las ayudas están más enfocadas en empresas que ya están haciendo la investigación o ya van a desarrollar el producto, más que para empresas que quieran empezar en la investigación. No. Las ayudas lo que sí están enfocadas es a empresas que ya existen, y uno de los requisitos es que la empresa ya esté constituida. Para lo que no está enfocada la ayuda es para que tú tienes una idea, ves que existen estas ayudas porque se han publicado en el DOE, y dices, bueno, pues creo mi empresa y voy a hacer este proyecto. No, tu empresa ya tenía que existir antes. A partir de ahí, tú ya tienes una empresa funcionando, has visto unas necesidades que puedes tener o has detectado unas necesidades que tiene el mercado. Y puedes haber pensado en que vas a hacer I+D o puedes no haberlo pensado nunca. Y en un momento determinado decides que das el salto. La ayuda está prevista para eso. Luego, a partir de ahí, pues tú estarás en un sector porque eres ingeniero y has visto tal y ya tienes una idea muy desarrollada. Incluso tú en tu TFG o no sé qué historia ya vistes no sé qué, y en tu empresa, cuando has empezado, dices, voy a desarrollar este proyecto. Y luego ahí, pues ya tendrás que ver qué proyecto vas a realizar y en qué nivel de madurez. Pero no están pensadas para empresas que ya... Es más, no podemos financiar un proyecto que ya esté iniciado al momento en el que se convocan las ayudas, por un requisito que es el efecto incentivador, ¿vale? Si tuviéramos el indicio de que el proyecto que nos están poniendo delante ya estaba iniciado antes de que se solicitó la ayuda, entonces el proyecto se caería porque no está cumpliendo ese requisito. El proyecto tiene que hacerse a partir de... Otra cosa es que tú ya tuvieras en su momento una investigación y digas, bueno, pues voy a desarrollar esa investigación y voy a hacer ahora un proyecto de desarrollo experimental sobre aquella información que obtuve con mi investigación. ¿Vale? Vale, gracias. Buenas. Bueno, en primer lugar agradeceros la presentación y la charla al inicio.
que realmente aportan mucho valor, yo creo, a toda la gente que vamos a presentar expedientes. Y me surgió una duda sobre concretamente la representación en sede. O sea, hacemos el trámite todo por ayuda SPRI, pero luego hay una última presentación en sede electrónica que ha comentado Juan Ramón Regadera. Respecto a esta presentación en sede electrónica, ¿es posible hacerlo por un representante como se podía hacer anteriormente, que se autorizaba? Porque ahora, como ha cambiado sede electrónica, sí que, o sea, no existe una forma de autorizar en este trámite. En otras ayudas se ha sacado como un documento adicional de que se autoriza para la presentación en sede a esta otra entidad. Yo, vamos a ver, sí te digo que ahí me coge, porque en la parte de sede, de alguna manera conozco la teoría que está en la Ley 40 y en la Ley 39. Teóricamente, para que alguien presente por alguien o formule una solicitud válidamente, tiene que tener la capacidad de estar apoderado. Y el apoderamiento lo hace el representante legal, y lo puede hacer o bien porque van el apoderado, el poderdante y el apoderado van a la administración y dice: yo doy poder a esta persona para que participe en todos para que me represente en todas las solicitudes que tenga que hacer, cualquier cosa que sea, o para esta concreta, ¿vale? Eso lo puedes hacer yendo directamente a la administración delante de un funcionario, o puedes hacerlo también de manera telemática. Yo entiendo, no lo sé, entiendo que la sede tiene que tener algún apartado telemático o algún procedimiento telemático para que tú, representante legal de la empresa o representante voluntario, es decir, que tú eres el gerente de la empresa y que la representación legal te ha otorgado poderes para formular solicitudes. Ahora llegas y dices: yo voy a dar una solicitud a la consultora X, le voy a dar un poder a la consultora X para que formule solicitud por mí. Entiendo que la sede electrónica debe tener un procedimiento específico para hacer ese apoderamiento. Yo sé que nuestra sede electrónica, la de la Junta, ha habido una época al principio que no tenía nada de eso, luego sí lo ha tenido, y lo que no sé es ahora mismo cómo está. Incluso debería haber un registro de apoderados, que supongo que ya estará, pero esa parte te reconozco que no la sé. Es decir, que puede darse el caso de que cualquier empresa que trabaja habitualmente con vosotros ya os diera poder a vosotros para formular la solicitud y que ese poder esté ya inscrito en el registro de apoderamiento. Pero insisto, tendríamos, no sé si el compañero Julio conoce algo, tendríamos que intentar enterarnos de cómo va. En cualquier caso, tener en cuenta que para formular la solicitud es necesario tener capacidad suficiente, porque así lo dice la ley de procedimiento. Para presentar un documento, presento la certificación del registro mercantil, pum, pum, es decir, yo he hecho un requerimiento y digo: faltan pum, 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 3 papeles, y me dicen: en contestación a su escrito presento tal, y lo firma quien sea. Para eso no es necesaria acreditar la representación, pero para la solicitud, para recursos, para renuncias, para desistimiento, sí es necesario que se acredite la representación, y esa representación la vas a tener o bien porque la tienes de por sí en la empresa, o bien electrónicamente porque quien la tiene te la ha otorgado electrónicamente. Pero insisto, tendremos que ver si en la sede está ese apartado para el otorgamiento de poder. En ese sentido, eso, en trámites anteriores, en años anteriores sí que existía, pero eso, como ahora se ha modificado un poco sede electrónica, toda la parte de registro electrónico y eso, es posible que todavía haya algún vacío ahí que haya que cubrir. En cualquier caso, al menos no existe el trámite de autorización de representante para este trámite concreto actualmente. Pero hay uno general. Hay un trámite de apoderamiento general, claro, porque general, es a donde yo voy. Quiero decir, yo no sé si en cada trámite tiene que haber ese subtrámite, pero sí creo que ya la sede tiene que tener un nivel de desarrollo suficiente como para tener un procedimiento general de apoderamiento, que sería al que tendríais que ir, probablemente. No lo sé, de todos modos intentaremos saber si hay algo. Vale, pues eso, muchas gracias. El resto son dudas más concretas que se pueden tratar luego más adelante. Uh-huh. ¿Nadie más? Si habéis tenido algún problema a la hora de, no sé, de presentar algún escollo que hayáis encontrado, que no sé, ahora es el momento. Y si no, pues si son cosas más concretas, como ha dicho el compañero, pues nada, vamos ya a las mesas directamente y preguntéis.
Solo una pregunta. ¿Estaría sujeto a la parte de minimis? Entiendo que no, pero no sé... No, vamos a ver. Antes, cuando os he mostrado la diapositiva que llevaba las intensidades de ayuda, esas intensidades de ayuda salen del reglamento de exención por categoría. Entonces, el cumplimiento del derecho de la competencia se hace porque la ayuda está sujeta al reglamento de exención por categoría. Si no fuera así, tendría que estar sujeta a mínimi o tendría que haber sido autorizada expresamente por la Comisión Europea. No es el caso. Y no las tenemos sujetas a mínimi, pues porque el mínimi es lo más sencillo y ya hay mucho mínimi. Quiero decir, claro, lo más fácil es sujetar la mínimi, pero eso llega a un nivel en que sabéis que no puedes tener más de 320.000 euros, me parece, en 3 años, con lo cual, si tenemos la ayuda del SESPE, tenemos la ayuda de industria, tenemos la ayuda de no sé qué, al final acumulamos y llega un momento en que ya no puedo solicitar la ayuda porque ya me estoy pasando. Nosotros tenemos ahí el reglamento de exención, las intensidades de ayuda que da son bastante altas, hemos cogido los máximos que se pueden dar y salvamos, digamos, el hecho de que se esté cumpliendo con el derecho de la competencia. No son mínimos. Vale, muchas gracias. Pues damos por finalizada la sesión y ahora ya, pues, si tenéis cita con las mesas, pues vamos a pasar a ello, ¿vale? Muchas gracias a todos por asistir.